Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid, hoy desde la ciudad de Chicago. Estamos en noviembre 4. Muchas gracias a todos por conectarse en la noche de hoy, a todas las personas que nos pueden ver en YouTube y que pueden también compartir este video. Estamos en nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de la triada que hemos venido discutiendo sobre los facilitadores del fraude. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de la administración del personal y cómo esa carencia de políticas, de la forma de contratar el personal, de reclutarlo, de tener, por ejemplo, los manuales de funciones desactualizados, ese tipo de situaciones son facilitadores de fraude porque no hay claridad. No hay claridad en las funciones, no hay claridad en lo que hay que hacer. Tenemos nueva tecnología y entonces en la compañía no actualizamos los manuales de funciones. Y pues como nos ha tocado en muchas ocasiones ver una cantidad de libros, carpetas, folders por allá organizados muy bonitos que solo los mueven para desempolvarlos. Acuérdense que yo soy muy crítica en mis cuestionamientos. Pero llega una persona nueva y no la entrenan debidamente y sobre todo le entregan las políticas claras de cómo hay que hacer las cosas, porque precisamente no hay claridad en la compañía. Entonces esos aspectos, ese es uno de los, digamos, facilitadores de fraude más importante. El otro que yo traigo para hoy es el tema del tono a la cabeza. Lo escucharán muchas veces cuando ustedes estudien fraude, cuando estudien delitos económicos. Lo llamamos también the tone of the head. Eso significa, es el ejemplo. Yo sé que en muchos de nuestros países latinoamericanos siempre escuchamos a nuestros padres, nuestros abuelos que hablaban de que, por ejemplo, cuando se hablaba de una familia, entonces decían, el señor y la señora son intachables, nunca tuvieron un problema con los vecinos, siempre fue una familia que se destacó dentro de la comunidad, dentro del barrio. Quiere decir que se gozaba de esos principios, valores y ética con esa familia. Entonces el tono a la cabeza es prácticamente lo mismo, es cómo las personas que manejan la compañía demuestran ese ejemplo. La actitud férrea de no dejarse tentar por nada del mundo y cero tolerancia con cualquier actividad antiética. No estoy hablando solo del fraude y el abuso organizacional, es cualquier actividad antiética. Y son personas que no necesitan una amenaza normativa, no necesitan que el gobierno les diga qué hay que hacer. Cuando hablamos del tono a la cabeza, hablamos de esos principios que están bien arraigados dentro de la compañía y que se ven, se huelen, se sienten, que se demuestran para todos. Todo el mundo respira esos principios organizacionales y sobre todo, vuelvo e insisto, ética, valores, moral. Hay una tolerancia cero al fraude, a cualquier actividad antiética y una actitud férrea a no dejarse tentar. Entonces, los facilitadores del fraude en esta segunda parte de la triada que yo estoy planeando, que planeé para ustedes, es todo lo contrario y es esa carencia de ese tono a la cabeza. Y ahorita que venía caminando yo decía, pensando acá en un caso que tengo bien particular y es, ¿por qué tenemos que esperar que el gobierno nos amenace, nos envíe un requerimiento o cuando, por ejemplo, el gobierno, independiente del país que sea, necesita implementar programas para prevenir delitos económicos en las organizaciones, en cualquier tipo de organización, y la primera reacción que tenemos es, el gobierno molesta mucho, es que el gobierno no sabe cómo se maneja una compañía, y el gobierno viene y el gobierno va. Cuando realmente nosotros deberíamos implementar programas para prevenir conductas antiéticas y cualquier delito económico
sin que a nosotros nos lo mandara a decir el gobierno, sin que nos obligaran. Una de las cosas que yo he aprendido con el tema del lavado de dinero es que se vuelve casi que un club selecto de compañías, porque entre ellas se cuidan. Por ejemplo, yo les hablaba de uno de los casos que yo cuento en mis conferencias y mis seminarios, que yo pienso que esa es la mejor manera de explicar cómo funciona a nivel global el tema de prevención. Acuérdense, supongamos que vivimos en un barrio muy bonito, donde todos arreglan las casas por fuera, las pintan, arreglan el jardín. En Navidad todo el mundo ilumina su casa, hay árboles, las calles están limpias. Si las calles de pronto sufren algún deterioro, pues los mismos vecinos las arreglan. El barrio es seguro. Todo el mundo está en función del barrio, cuidando su barrio, porque a la larga, el día que alguien necesite vender la casa, pues esas casas van a estar valorizadas. Y es un barrio pues que se mantiene unido. Por cosas de la vida, alguien muere, fallece, y mientras hacen todo el proceso de liquidación de esa sucesión, rentan esa casa, alquilan esa casa, y llega al barrio una persona que tiene unos principios totalmente opuestos y diferentes a los que ya venían en el barrio. Entonces a la persona le importa lo mismo tener basura o no tener basura al frente de la casa, en el jardín. La persona no cuida el jardín, ya no cuida los árboles, la persona no va a pintar, la persona mantiene chatarra o carros viejos apilados afuera de la casa. De un momento a otro se llenó el barrio de gente diferente, porque a esa casa llega gente para fiestas a cualquier hora, en cualquier día de la semana. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Los vecinos empiezan a protegerse, entonces a tomar medidas, a llamar a las autoridades, y van excluyendo a esa persona que está viviendo en esa casa. Así funciona el mundo de la prevención y detección de los delitos económicos a nivel global. Pensamos que cuando el gobierno nos manda a nosotros un requerimiento o una normativa para implementar los programas de prevención y detección, pensamos que es que simplemente están molestando, y todo esto es un movimiento global de prevención y detección para precisamente evitar que las compañías se permeen con los dineros sucios. Entonces esto funciona como un barrio. Y en un momento determinado, a este club, que yo lo llamo como un club porque a mí me parece que funciona así, y lo digo de muy buena manera, es porque las empresas que tienen más poder, tienen más capacidad, las empresas más grandes, empiezan a negociar con aquellas empresas que están hablando el mismo lenguaje de prevención y detección. Entonces, tú te cuidas, yo me cuido, cuidémonos los dos. Contigo hago negocios. Las empresas grandes excluyen las empresas que no tienen medidas de prevención, porque saben que son un riesgo, son un foco de riesgo enorme. Entonces, en muchos casos, muchas compañías preguntan: tú tienes programa de prevención, tú haces esto, tú tienes estas medidas, tú calificas tus riesgos, listo, estamos hablando el mismo idioma, trabajemos juntos. Entonces, cuando tenemos el tono a la cabeza, lo tenemos claro, esas compañías tienen mayores oportunidades de engancharse con partners, con asociados, con contrapartes claras, limpias, y pueden crecer en los negocios. En muchas ocasiones a mí me preguntan: Marta, pero es que al contrario, hemos notado que si somos muy, digamos, solicitamos mucha información a una contraparte, y la contraparte se niega a hacer el negocio se desbarata, se daña, o sea, no se da. Yo pienso que mi consejo es: si la persona o si las dos partes están dispuestas a cuidarse entre ellas y a tener el mismo nivel de aceptación en cuanto al tema de prevención y detección, será muy fácil poder negociar. Pero correr un riesgo de tener una negociación con una contraparte o con un vecino que no le importa, pues va a ser un riesgo gigante. Entonces, el tono a la cabeza lo que ayuda es a tener un ambiente de control adecuado,
políticas para prevenir que los perpetradores lleguen a las compañías. Como son facilitadores de fraude, hemos notado, por ejemplo, en casos de corrupción, hablemos, por ejemplo, de Odebrecht, que tenía una oficina para pagar las mordidas o pagar todo el tema de bribery y corrupción a los distintos oficiales en distintos países. O sea, el tono a la cabeza de esa compañía era de tal manera que para ellos obtener negocios ya habían implementado una unidad de negocio para poder pagar esas comisiones y obtener así negocios más fáciles en los países latinos. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver la falta de tono a la cabeza, la falta de congruencia y esa falta de ética y de moral en el tema de negociación. Por eso, para mí, el aspecto cultural es uno de los más importantes, las más importantes medidas para prevenir los delitos económicos. En muchas oportunidades a mí me preguntan, Marta, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para prevenir el fraude y abuso organizacional en mi empresa? Y lo primero es que usted tenga un ambiente de control, una cultura donde usted no tolere ninguna actividad antiética. Y pensaríamos que eso es muy fácil. Ojalá fuera así de fácil, porque tenemos un racionamiento del fraude, que el fraude es grande y es pequeño, cuando el fraude es fraude. Recuerde que estamos embarazados o no estamos embarazados. El fraude es una actividad antiética, el fraude se da por el engaño y lo que se miden son las pérdidas económicas. Entonces es lo primero que tenemos que aprender, porque decimos, si se roba 10 pesos o se roba 10 dólares, pues no es tan horrible como si se roba 100. Entonces, aún siendo los dos actos fraude, se califica más duro el de 100 porque la pérdida es más grande. Y no, fraude es fraude. Lo que se debe, digamos, cuantificar es el tamaño de la pérdida. Entonces, cuando decimos cualquier actividad antiética es cero abuso, y cualquier abuso, ya lo vimos, es no usar los carros de la compañía para hacer diligencias personales, no abusar de los elementos y cosas que la compañía nos brinda para nosotros ejecutar nuestra labor, no usar el tiempo de la empresa para hacer actividades personales, todo ese tipo de cosas. Entonces se fijan que cuando decimos cero tolerancia a cualquier conducta antiética, a veces esas pequeñas áreas grises son las que nos llevan a nosotros a pensar, ¿esto será o no será fraude? ¿Cómo actúo? Y también teniendo en cuenta que cualquier conducta antiética está incluyendo el abuso. Entonces, el abuso y el acoso, tanto laboral como el acoso sexual. Entonces, cuando hablamos de estos facilitadores de fraude, en el tema de la cultura es la falta de tono a la cabeza, del ejemplo. No se puede predicar y hacer lo contrario. Implementar un programa para prevenir y detectar cualquier actividad delincuencial dentro de la compañía. Puede que quede hermoso, puede que quede bien hecho, pero si no existe un tono a la cabeza y cero tolerancia a las actividades antiéticas, les cuento una mala noticia, ese dinero se perdió, esa inversión se perdió. Y ese tono a la cabeza viene desde la asamblea de accionistas, dependiendo del tipo de compañía, o la junta de socios, los directores de las compañías, o consejo de directores, o la junta directiva, y de ahí para abajo, todas las personas que están en la cabeza de la administración, directores de área, jefes de departamento, gerentes de negocios, como ustedes lo llamen. Toda persona que tenga a su vez una persona, 2, 3, 50, 200 personas a cargo, tiene que ser el ejemplo para esas personas que están administrando. Es como lo que tenemos en casa. Si no somos buenos padres y madres, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos? Yo vuelvo y traigo el mismo ejemplo a colación. ¿Cómo quieren que nos recuerden? Cuando hablen de nosotros como padres y madres, ¿será que van a decir
lo buena gente que era, la rectitud, nunca se prestó a hacer negocios chuecos, o al contrario van a decir en todos los líos que esa persona estaba metida. Entonces, para hacer ya como la conclusión de los facilitadores del fraude hoy en la segunda parte, es el tono a la cabeza, la carencia del tono a la cabeza, del ejemplo por parte de las directivas de la compañía, es uno de los mayores facilitadores de fraude, porque si ese ejemplo no viene desde arriba, las personas que están en los mandos medios, las personas que están, todos los colaboradores de la compañía van a sentir que hay un engaño, que les están diciendo mentiras, que pues que el papel soporta todo, pero que a la hora de actuar siguen las directivas de la compañía actuando incorrectamente. Voy a ver quién está por acá conectado. A todos muchas gracias por conectarse, Carlos Mario, Luz Elena, Martín, Sergio, Gildardo, Andrea, Carlos, muchas gracias por los comentarios. José, Yoli, muchas gracias por estar aquí. Marlon, muchas gracias desde Medellín. Francisco, David, Ramiro, Iván Rafael, muchas gracias por estar aquí. Juan Carlos, y todas las personas. Milixa desde Panamá, muchas gracias por estar acá. Daniel, Adolfo, voy a ver quién está en la página de Auditul, está Vladimir, y vamos a mirar qué comentarios tenemos. Ramiro también está, Ramiro Neira está desde Auditul, Jorge Armando está desde Medellín, Aura Teresa nos ve también desde La Calera en Medellín. Así que esta es mi intervención para hoy. Ya tenemos 2 facilitadores del fraude. Acuérdense, en oportunidades de mejora. Si usted ve que en su compañía o en las compañías en las que usted trabaja como profesional, no importa el área, hay estos vacíos, llamémoslos estos vacíos, gaps, donde usted puede ayudar a implementar medidas de control, políticas, a mejorar los procesos. Aquí con estos tips que les estoy dando cada semana, ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, de los facilitadores de fraude es excelente, así como lo hablamos la semana pasada, que en todo el tema de administración de personal y más como en el tema de procesos, yo los invito a que revisen qué tan actualizados están esos procesos y qué tan alineados están esos procesos con digamos, los valores de la compañía. A propósito de los valores, que eso también hace parte del tono a la cabeza, ¿cuántos valores de la compañía usted conoce? ¿Cuántos practica? La compañía en la que usted trabaja tiene valores. ¿Cómo incorporan esos valores dentro de la cultura organizacional? ¿O solamente son 2 o 3 cuadritos colgados en la gerencia? ¿Cómo hablan esos valores dentro de cada uno de los manuales de funciones? Pensaríamos que eso es muy difícil, pensaríamos que no se necesita, pero le cuento que los valores de la compañía deben de estar involucrados en cada una de las actividades que nosotros hacemos. Bueno, me despido de ustedes. Wanda, muchas gracias desde Puerto Rico, ella es la presidenta de la Asociación de Compliance para las Cooperativas en Puerto Rico. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos la semana entrante. Recuerde que con Auditul ya estamos trabajando el tema del entrenamiento para la certificación. Tenemos un partner que es en España. Nos estamos uniendo con él para nosotros ser los entrenadores, ayudarles a ustedes a que se entrenen y se certifiquen. Es una gran oportunidad a nivel latinoamericano. Creo que nuestros planes es tener la primera cohorte en marzo, abril 2020. Vamos a empezar con pie derecho. Así que nosotros les estaremos entregando más información oportunamente para que ustedes se inscriban. Vamos a hacer ese curso internacional en Bogotá. Esperamos alrededor de 100, 120 personas para que se entrenen con nosotros en todo el tema de administración del riesgo de fraude. Se certifiquen dentro de ese mismo curso y bueno, y se enganchen con este maravilloso
universo que es la administración de los riesgos de los delitos económicos o delitos financieros. Nos vemos la semana entrante con la tercera parte de nuestra triada y a todos muchas gracias por conectarse. Ah, bueno, el scammer de esta semana se enojó. Es una mujer y es bien particular porque yo cuento las historias de los scammers para que ustedes también estén pendientes de sus familiares, estén pendientes de las personas que son más vulnerables, llamémoslo así. Esta semana entonces empezó a buscarme desde hace días, como la persona está en España, pues no coincidíamos con los horarios, finalmente coincidimos, empezamos a conversar. Y después de 30 segundos de conversación disparó si era casada o soltera y después cuántos años tenía. Entonces inmediatamente con esto confirmé que era un scammer. Se enojó cuando le dije que tenía muchísima información de ella. Inmediatamente posteé la información, borró el perfil, no ha borrado el perfil de ella todavía, pero es bien particular porque, insisto, hay veces que hay unos scammers que son muchísimo más inteligentes porque al menos conocen a quién están contactando. En mi caso, ella no sabía con qué clase de persona estaba conversando. Y esta semana, el sábado pasado, tuve la oportunidad de estar en un programa acá llamado Contrastes con una gran amiga colombiana también barranquillera, una mujer hermosísima que también tiene una historia de vida muy bonita acá en Chicago, y en su programa de Chicago TV tiene un programa también llamado, el canal es Chicago TV, el programa se llama Contrastes, y tuvimos la oportunidad de conversar acerca de las extorsiones online, especialmente en los adolescentes, porque se han disparado. Tuvimos ahí en la mesa, detrás de cámaras, una historia bien impactante, porque este muchacho estaba empezando en la universidad, aquí se llama el college, y estaba hablando con una persona oriental, y cualquier situación que haya sucedido en medio de sus conversaciones y su relación, él envió fotos personales, fotos íntimas, y tan pronto esta persona, el scammer, porque no sabemos si era mujer u hombre, recibió las fotos, empezó a hacer el chantaje, a extorsionar a este muchacho. Este muchacho no trabaja, fue a la casa, habló con sus padres, habló con sus tíos, hicieron una reunión y simplemente decidieron enfrentar el scammer. El scammer publicó solo 2 fotos y este muchacho, lleno de valor y obviamente respaldado por su familia, inmediatamente sacó al aire un mensaje súper claro, contó la historia y le dijo a todo el mundo: disfruten las fotos. Así que el scammer perdió, creo que 6 meses de inversión en tiempo, y pues muy molesto o molesta paró la extorsión. Entonces los invito a que vean el programa porque es bien interesante, pero también más allá de que lo vean y lo compartan, es qué estamos haciendo con nuestros hijos en casa, o sea, qué calidad de tiempo estamos compartiendo y sobre todo qué tipo de disciplina estamos ejerciendo en casa. Y vuelvo, insisto, el tono a la cabeza, porque nos preguntaban una medida para nosotros ayudar a los jóvenes a que seamos confiables y a que cada que nos hablen no los regañemos, no nos molestemos. Y es el ejemplo que nosotros damos. Si nosotros decimos que el celular y el computador se apagan a las 9 de la noche, el celular y el computador se apagan a las 9 de la noche para todos. Pero nosotros no podemos exigirle a los muchachos o a las muchachas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que actúen de una manera si nosotros estamos actuando de una manera totalmente opuesta. O sea, el mensaje tiene que estar lleno de congruencia y de integridad. Los invito a que vean el programa, lo compartan y bueno, nos vemos la semana entrante. Acuérdense de estar pendiente de la programación de Auditool y de los cursos que estamos posteando en Audit-U. Hasta luego, nos vemos. Un abrazo para todos, bendiciones.
take lessons. They're there because they have either wanted to make music their whole life